Prepárate para una explosión de conocimiento en nuestro próximo capítulo. Descubre la fascinante importancia de las explosiones en el diseño estructural. Descubriremos cómo estos eventos extremos han influido en la evolución de las estructuras modernas, desafiando a los ingenieros a crear edificios más resistentes y seguros, desde impactos en la industria de la construcción hasta el análisis de materiales y técnicas innovadoras. Desvelaremos los secretos detrás de las estructuras que enfrentan el poder destructivo de las explosiones. ¿Estás listo? Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy tenemos a Guillermo Vidal Sánchez, ingeniero de caminos, trabaja en Técnicas Reunidas y es experto de diseño en contraexplosión en plantas industriales. Un placer tener hoy con nosotros a Guillermo. Muchas gracias, igualmente estar aquí con vosotros. ¿Qué tal todo? Todo bien, con calores ya de verano, pero bien. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que, es muy interesante porque puede ocurrir en cualquier ámbito de la ingeniería. Y está claro que es algo que hay que tener, como puede ocurrir, pues hay que tenerlo en cuenta. Esto es, vamos a intentar comprender lo que son pues un poco las causas y las consecuencias de las explosiones a nivel estructural. Entonces, pues hoy está con nosotros un experto y un conocedor de las consecuencias que pueden hacer todo esta catástrofe en las estructuras y cómo las podemos prever, si se pueden prever, o cómo las podemos solucionar. Si te parece, podemos hacer como una especie de organización, ¿no? Un poco entender un poco cuáles serían las causas que pueden ocurrir y las consecuencias que pueden derivar de esas causas. ¿Qué provoca las explosiones en las estructuras? Hay distintas orígenes de explosiones dentro, digamos, del ámbito civil, más allá de explosiones militares, de bombas, de ataques, incluso de ataques terroristas. Dentro del ámbito civil, las explosiones, pues básicamente pueden estar producidas, pues, por distintos factores. Pueden ser, pues, explosiones de equipos a presión, es decir, por un fallo en los sistemas del propio equipo puede entrar en una sobrepresión y como consecuencia pues reventar, digamos, tener una rotura violenta y hacer una explosión. Otras veces como consecuencia de un incendio previo, pues lo mismo, se puede calentar una vasija que está, digamos, sometida a ese incendio y generarse, digamos, unas presiones interiores que acaban reventando el interior y produciendo esa explosión. Otros posibles focos de explosión pues son combustiones de partículas finas, típico en el sitio donde se almacenan productos, pues nitratos o productos incluso que puedan ser de cereales, polvos de cereales. Se generan nubes de polvo que son altamente inflamables y que frente a un chispazo, una ignición,
pues entra en combustión violenta todo ese ambiente, digamos, que está muy saturado de polvo y genera explosión. Las causas son muy distintas. Muy variopintas, ¿no? Muy variopintas y líquidos inflamables que generan vapores que a su vez, bueno, esos vapores son inflamables. En definitiva, son situaciones en las que se produce, digamos, una combustión muy rápida de algo o una sobrepresión de algo y eso acaba, digamos, generando un fenómeno explosivo. Uh-huh. Esas serían las causas y, claro, una vez que se produce esa explosión más o menos devastadora, ocurren las consecuencias. ¿Qué le pasa a la estructura cuando se ve sometida a ese impacto o a esa onda de choque tan grande? Digamos, hay dos conceptos, digamos, que subyacen al diseño de la estructura frente a explosión. Uno es que las duraciones de las cargas son muy cortas, con lo cual, digamos, los fenómenos dinámicos asociados a ese impacto de duración muy corta son muy significativos. Es decir, si tenemos una presión de un PSI, por ejemplo, o un bar, pues dependiendo de cuál es la relación entre el periodo propio de la estructura que estamos analizando y la duración del impulso, pues podemos tener factores de amplificación de hasta 2, dependiendo del tipo de forma de la expresión, como equivalente estático. Es decir, que ese PSI se nos podría convertir en un equivalente estático, o ese bar se nos podría convertir en un equivalente estático de 2 bares. Quiere decir que el efecto dinámico es muy significativo. Y luego, por otro lado, en el diseño contra explosión, lo que se requiere es algo distinto a los diseños estructurales convencionales. Lo que se requiere un diseño convencional es, bueno, pues que viene el viento, aquello y soporta el viento y pasa el viento y la estructura queda, digamos, sin daño. Aquí sí se admite que la estructura tenga un cierto nivel de daño, desde poco daño hasta un daño, digamos, que sea más costoso repararlo que hacer una nueva. Pero la estructura, digamos, la mantenemos estable, digamos, que no hay colapso estructural. Eso se maneja a través, digamos, de dos conceptos, que es la plastificación de la estructura y los giros en rótulas plásticas. Entonces, hay, digamos, una parametrización en función del nivel de daños que se quiera admitir en la estructura, que van, bueno, en los que esos parámetros de plastificación y giro pues están numéricamente determinados de tal forma que, bueno, pues si yo quiero un daño medio, pues el giro puede ser pues 6 grados, y en función también del tipo de estructura que es, si es de hormigón, si es metálica. Es decir, hay digamos, toda una literatura, digamos, dedicada a esto, que parametriza y da, digamos, valores de referencia numéricos en función de lo que en definitiva quiera la propiedad, porque es una cuestión de evaluación de riesgos. Es decir, bueno, pues yo considero que el evento este es muy poco probable y a mí con que no se caiga la estructura me vale. Pues ese sería un diseño más económico, lógicamente, que decir, no, yo quiero que la estructura siga estando perfectamente válido con reparaciones muy ligeras. Eso se podría hacer también a costa de un coste mayor. Es una cuestión de equilibrio entre coste de instalación, coste de construir la estructura y riesgo del evento. Has hablado de un tema importante, que es el periodo propio. A la hora de dimensionar todas estas estructuras, ¿hay que tener en cuenta el periodo propio? Sí, porque es un factor, es decir, es un factor que incide directamente sobre la respuesta estructural frente a una carga dinámica. Es decir, en esa relación entre la duración del impulso es decir, de la carga esta de corta duración, la duración de ese impulso y la respuesta estructural está, digamos, asociado a un determinado incremento en la respuesta. Es decir, dependiendo del tipo de carga que tengamos, pero bueno, es decir, hay tablas
que proceden de mediados del siglo pasado. Hay un libro clásico de esto que es el BIGS, de diseño estructural, de diseño dinámico de estructuras. BIGS, que es BIGGS, es un clásico y ahí aparecen, digamos, unas tablas o unos gráficos en los que se relaciona la relación tiempo de duración, periodo de la estructura, con el factor dinámico de carga. ¿Cuál es el factor de incremento de carga en función de esa relación? En definitiva, la respuesta responde con mayor o menor virulencia, por decirlo así, o exagera más o menos, amplifica más o menos el efecto, dependiendo de cuál es esa relación entre la duración de la carga y el periodo de la estructura. Luego has hablado de un tema importante, que es controlar esa actuación que ha habido a lo largo de la explosión con las deformaciones o con el colapso parcial de la estructura, y en función de cómo juegues con eso, con el colapso parcial o total, ¿no? Es donde estaríamos trabajando ahí en el dimensionamiento, ¿no? Y luego, la carga que tú le metes a la estructura tendría que venir amplificada por, precisamente, si estuviéramos trabajando en unas cargas de diseño iniciales de un bar, por poner un número aleatorio, habría que poner ese incremento, ¿no?, de presión y decir, para poder prever una hipotética explosión en la estructura, voy a dimensionar esta estructura como si estuviera a 2 bares. ¿Algo así sería? Sí, digamos, habría 2 metodologías. Una simplificada, que sería hacer un equivalente estático. Entonces, bueno, pues finalmente definimos la carga, que va a ser una carga triangular, un triángulo, por ejemplo, isósceles, con una presión de pico de un bar y 50 milisegundos de duración. Bueno, entonces, eso lo podemos analizar de una forma pseudoestática, a través de estos factores de amplificación dinámica, es decir, sabiendo esos 50 milisegundos que está durando la carga y sabiendo el periodo natural de respuesta de la estructura, bueno, pues podemos tener un factor que ese PSI de pico nos lo puede transformar en ese bar. Muchas veces hablo de PSI porque sí, en literatura americana es una unidad, sí. Entonces, muchas veces me veo arrastrado a seguir. Es normal, sí. Entonces, bueno, ese bar que decíamos de pico, pues con ese factor de amplificación dinámica podríamos analizarlo de forma pseudoestática, es decir, como si fuese un equivalente estático. Pues a lo mejor, en vez de cogiendo un bar, pues serían 1,5 bares, si el factor de amplificación dinámica fuese 1,5. Entonces, de esa forma, analizamos la estructura de forma estática, y luego bien el segundo caso es de ver hasta dónde se puede plasmar. Deberíamos hacer un análisis dinámico por cuestiones, un análisis no lineal plástico por cuestiones de economía. Es decir, esto lo que nos va a permitir es absorber más energía en forma plástica, en el rango plástico de la estructura, y de esa forma vamos a tener un dimensionamiento más económico, a sabiendas de que va a haber un cierto daño al entrar en rango plástico, un cierto daño remanente que, como te decía al principio, se puede categorizar en función de, bueno, pues va a haber poca deformación plástica, o mucha, o muchísima, pero siempre, digamos, dentro del no colapso de la estructura. Sería. Todas las estructuras, por ejemplo, hablando de pues, naves industriales, por ejemplo, todo lo que compone la estructura de la nave industrial tiene que estar diseñado frente a esa explosión, o hay partes dentro de la estructura que no es necesario reforzar o tener en cuenta. A ver, habitualmente el criterio de diseño de la estructura es un criterio, digamos, las estructuras se diseñan contra explosión básicamente por 2 motivos. Una es para asegurar la vida de las personas, si es que es un edificio ocupado, y la otra es por asegurar, digamos, que no hay daño a equipos que hay dentro de ese edificio y que están relacionados con la seguridad de la instalación. Si tenemos ahí, no sé, un centro de control, que el daño de ese centro de control pone en riesgo la parada segura de una planta nuclear, por caso, bueno, pues
eso es una razón, es decir, es evitar que esa explosión tenga daños en cadena mayores que los que causa la propia explosión. Es decir, si por cualquier razón nos estamos cargando un equipo asociado con la seguridad de la estructura de la planta, pues el riesgo es alto. Entonces, a tu pregunta, lo que se hace es, digamos, bueno, un cajón o algo, digamos, que asegure estos dos conceptos, las vidas de las personas y la seguridad de los equipos asociados a la seguridad de la planta. Entonces, todo lo que ponga en riesgo esas dos cuestiones tiene que estar diseñado contra explosión. Por ejemplo, para ventanas, puertas dentro de un edificio, digamos, típicamente una subestación o una sala de control, bueno, pues las puertas son contra explosión. Si hay ventanas, que en principio no es recomendable que las haya, porque no dejan de ser puntos más débiles, bueno, pues también tiene que ser contra explosión. Las entradas de ventilación al edificio también deben llevar compuertas, digamos, antiexplosión, de tal forma que ante la entrada de esa onda, pues automáticamente se bloquean y evita que haya ese aumento de presión en el interior. O sea, es decir, todos los elementos asociados, digamos, a conseguir el objetivo de proteger el interior del edificio tienen que estar diseñados contra explosión. Y otros secundarios, es decir, elementos que su colapso pues pudiera caer, digamos, hacer un daño en cadena que produjese, digamos, una situación también de alto riesgo, pues también. Sería un poco, o sea, el concepto es decir, se protege contra explosión pues para evitar, digamos, o daños mayores o daños irreversibles que tienen las vidas personales. Has hablado antes de precisamente las deformaciones y los colapsos parciales, que recupero un poco ese concepto, con lo cual entiendo que cuando dimensionas o se calcula esa estructura frente a explosiones, hay que tener en cuenta qué tipo de material estamos utilizando, ¿no? Es decir, que para ver cómo se comporta ese material, ya no en régimen elástico, sino nos vamos ya al régimen plástico, ¿no? Efectivamente. Sí, antes me refería que esa conceptualización entre el daño bajo, medio y alto, finalmente, digamos, está establecido, se parametriza a través de parámetros de ductilidad máxima desarrollada y giros máximos. Esos, a su vez, esos parámetros dependen de la tipología estructural, no solamente en cuanto a materiales, que claro, no tienen la misma ductilidad un hormigón que un acero estructural, no solamente eso, sino también incluso la tipología estructural. Pues depende que sea viga, columna, claro. Es decir, cada tipo de elemento con cada tipo de material pues tiene unos parámetros distintos para categorizarlos como riesgo o daño medio, bajo o alto. Y luego, muchos de los que nos estarán escuchando tendrán en su cabeza, claro, yo me imagino una explosión, esa explosión casi siempre o en muchas ocasiones deriva en un incendio. Un incendio. Cuando dimensionáis frente a explosiones, ¿también tenéis en cuenta ese hipotético incendio o cómo afecta el fuego a las estructuras? Bueno, se tiene en cuenta, pero no simultáneamente. Es decir, las estructuras se diseñan porque el incendio puede puede provenir de esa explosión, como bien dices, o puede ser un incendio que se produzca por otras causas. Es decir, que son dos criterios de diseños que son, digamos, son simultáneos. Es decir, que por un lado se diseñan las estructuras para soportar pues 2 horas de incendio, típicamente, y además pues para la explosión, pero no son aunque pueda ser el incendio consecuencia de la explosión, pero son eventos distintos. Entre otras cosas porque el incendio tiene una duración mucho mayor, que estamos hablando de horas, frente a los milisegundos de la explosión, ¿no? Entonces, bueno, se diseña por un lado pues con el material, con el ignifugado correspondiente, con las condiciones que sea para soportar un incendio de determinado tiempo, y adicionalmente se diseña, digamos, contra explosión
el edificio, pero no simultáneamente las dos. Finalmente el diseño sí asegura las dos condiciones, es decir, que puede soportar la explosión y el incendio correspondiente que pueda producirse. Algunos de las explosiones, algunas así de las más conocidas o las más famosas, aunque no tengamos todos los datos encima de la mesa, porque evidentemente yo creo que cada explosión lleva unas causas y unas consecuencias que muchas veces solamente trascienden algunas cosas y no siempre se sabe muy bien cómo ha pasado, pero bueno, hay algunas que podemos recorrer que han sido pues bueno muy, muy conocidas, ¿no? Pues por ejemplo la de la famosa planta nuclear de Chernóbil, ¿no? Esa explosión que ocurre, claro, eso se me ocurre que, claro, por mucho que dimensiones eso, es imposible prever o es posible cuando se dimensiona una determinada estructura poder prever esa explosión y decir, bueno, sé que va a aguantar. Sí es posible. En su día trabajé en temas nucleares. No conozco con detalle todo el tema de Chernóbil. Sí conozco que Chernóbil, tenía unos estándares. Chernóbil y las nucleares, digamos, de los países del este tenían unos estándares de seguridad muy inferiores a los europeos. Y aquí, ellos, por ejemplo, quiero recordar que en Chernóbil no había una estructura de contención. Aquí las centrales europeas, la de Vandellós, pues el reactor está metido en un cilindro con una cúpula pretensado que de alguna forma asegura riesgo cero nunca hay. Eso está claro. Pero digamos, sí se toman medidas suficientes para asegurar que ese tipo de problemas o determinados problemas están controlados. Entonces, lo que se suele hacer, es decir, el procedimiento habitual o lógico de hacer es decir, lo primero hacer un estudio de riesgos de la instalación. Este estudio de riesgos de la instalación lo que nos define es cuáles son los potenciales, ciñéndonos a temas de explosión, lo que nos define es cuáles son los posibles focos de explosión, es decir, qué elementos son los que pueden potencialmente generar una explosión, cuál es la probabilidad de que ese evento desgraciado ocurra y cuál sería, digamos, la onda explosiva que produciría el fallo de ese equipo, la explosión de ese, es decir, la explosión asociada, digamos, a ese riesgo. Entonces, con eso es con lo que luego, a partir de esa información, ese mapa de riesgos, al final tenemos, podríamos decir, dentro de una instalación industrial, en este caso, pues una especie de mapa de probabilidad de riesgo de explosión y de qué onda, qué impulso se nos produce asociado a una cierta probabilidad. Es decir, si estamos viendo una probabilidad pues de 1 por 10 a la menos 4, pues tendremos una onda más pequeña que si vamos a una probabilidad de 1 por 10 a la menos 5. Entonces, una vez hecho ese estudio de riesgos, pues se toma la determinación de decir, bueno, yo voy a diseñar mi instalación para que esté por debajo del 1 por 10 a la menos 5 de probabilidad. Con esta probabilidad se me generan estas ondas y defino y detecto cuáles son los elementos críticos a proteger, porque no es asumible o no es viable protegerlo todo. Claro. Al final es una probabilidad muy baja de ocurrencia, porque lo que tienes que detectar es, bueno, pues cuáles son los edificios que están ocupados, cuáles son los edificios que contienen elementos de seguridad, y son esos los que vamos a proteger. Entonces, una vez determinado eso, la primera protección es una trivialidad, pero es ponerlo lo más lejos posible del foco de explosión. Claro. Lo posible. Sí. Eso es una trivialidad. Bueno, pero está bien saberlo, sí, claro. Sí, totalmente. Que la primera medida de protección es estar lejos. Claro. Eso es así. Sí. Una vez que no puedes estar lejos, pues claro, porque las limitaciones son las que son a veces, pero eliges el sitio donde tengas, digamos, las ondas más bajas, menos dañinas,
y a partir de ahí pues empezaría ya el diseño puramente estructural del edificio en este caso. Y luego, bueno, a ver, casos hay, bueno, podríamos estar como 6 horas aquí sacando casos, pero bueno, por poner otro más encima de la mesa, aunque estoy seguro que los que nos están escuchando pues tendrán miles en su cabeza, pero bueno, uno más que pasó hace relativamente poco, que fue muy sonado, fue el del puerto de Beirut en el Líbano en el año 2020, que prácticamente arrasó, fue nitrato de amonio, si no recuerdo mal. Desconozco bien los pormenores y los detalles, he leído noticias y me he intentado informar y tal, desconozco los detalles, insisto, pero ostras, uno ve las consecuencias que puede tener según qué explosiones y dice, claro, o sea, frente a eso, pues, como dice, estar lejos, ¿no? Porque, claro, es decir, que son, a lo mejor digamos ahí, yo tampoco conozco exactamente pero parece que a lo mejor era una instalación que no debería estar en ese puerto. Claro. Mejor, digamos, dado el riesgo, que está claro que es un riesgo bajo, porque de esas instalaciones hay muchas en el mundo y ha explotado una, ¿no? Claro. Pero bueno, es un riesgo bajo, pero como se ve ahí, cuando se produce, el desastre es monumental. Sí. Eso arrasó con la ciudad, fue una cosa tremenda. Entonces, posiblemente el primer error es implantar esa instalación en un puerto, digamos, que está pegado a la ciudad. Claro. Entonces, es decir, ahí el estudio de riesgos o no se hizo de forma adecuada. Porque ese clásicamente de ese tipo de, me refería al principio, ese polvo, digamos, en suspensión es un riesgo grande para generar explosiones. Entonces, bueno, luego, digamos, más allá, una vez que por la razón que sea tienes que tener allí, pues las medidas pues se ve que no fueron las es decir, más allá de que se produzca el polvo, pues tienes que tener sistemas y equipos mecánicos, bombas, motores, pues que no produzcan chispa, o que la chispa esté contenida, es decir, que eviten, digamos, que sean equipos, digamos, con protección contra incendio, es decir, que no generen, que no sean capaces de generar. Entonces, no sé los detalles de ese accidente tremendo, pero como suele ocurrir, normalmente es una concatenación de distintos errores. Sí. Es raro que se produzca por un solo fallo, al final son 2 o 3 consecuencias o 2 o 3 errores consecutivos los que producen el desastre. Y luego, bueno, hemos visto las causas, hemos visto las consecuencias y llega un momento clave que yo creo que es cuando desgraciadamente ha ocurrido un accidente. Hay que averiguar qué ha pasado ahí, ¿no? Es decir, llega el experto y se encarga de visualizar pues un poco el desastre e intenta, bueno, pues un poco, iba a decir adivinar, la palabra no es adivinar porque no, pero bueno, intenta saber qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Ese investigador forense, entre comillas, forense de estructuras, me imagino que esto es infinito, las posibilidades son infinitas porque dependerá de la localización, del tipo de estructura y tal, pero hay como un plan que diga, bueno, el responsable, el que tiene que decidir qué es lo que ha pasado ahí, el equipo que tiene que decidir qué es lo que ha pasado ahí, ¿cuáles son los pasos a seguir, más o menos, así en general? Desde mi punto de vista hay dos aspectos un poco que coinciden con los aspectos que hablábamos de cara al diseño. Uno es determinar qué es lo que ha producido la explosión, ese sería un ámbito de este peritaje, por qué se ha producido la explosión esa en el puerto de Beirut, por ejemplo. Sí. Ese es un tipo de investigación que se sale mucho del diseño estructural. Claro. Eso es una investigación de riesgos, de estado de las instalaciones, evidentemente hay muchos factores. Y luego el otro es, digamos, una vez que nosotros hemos definido una estructura diseñada contra explosión, ha ocurrido esa explosión y la estructura ha fallado, sí, claro que hay que saber también por qué ha fallado. Hay que saber qué es lo que se ha hecho mal. Ahí ya el saberlo ya empieza a ser muy complicado, es decir, porque claro, hay herramientas relativamente sencillas para hacer un diseño, muchas veces basado
en asunciones, bueno, un poco conservadoras. Bueno, pues no sé muy bien cómo funciona el material, soy un poco conservador y hago esto. Es decir, pero claro, cuando tú lo que intentas es reproducir exactamente un fenómeno que ha ocurrido, por ejemplo, se me ocurre en otra ronda de cosas cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Ajá. Claro, el hacer un modelo que reproduzca exactamente el colapso del edificio y tal, es muy complicado porque Claro. tienes que tener un ajuste de todos los parámetros muy fino. Sí. Entonces, hay herramientas para hacerlo. Los programas, no sé, nosotros trabajamos mucho con el SDINA, que es un programa de elementos finitos muy Ajá. potente de dinámica, ¿cómo se llama? No sé el nombre. Bueno, que contempla todos los fenómenos, Sí. transitorios muy rápidos, plastificaciones, roturas de material, todo, puedes modelar materiales muy complejos, pero claro, por mucha complejidad que tenga el programa, si los parámetros no son, digamos, los reales de los materiales que tienes ahí, que a veces no es fácil saberlo, Claro. pues el ajuste, digamos, no es... Se pueden hacer aproximaciones muy buenas, pero tener, digamos, un ajuste muy bueno es complicado. Yo sí he visto modelos, por ejemplo, también de cuando hubo el atentado terrorista en el aeropuerto de Barajas. Uh-huh. Yo he visto modelos hechos con el Lesadyna en el que, bueno, se reproducía muy bien la explosión, el fallo estructural y todo el daño que se hizo allí. Claro. Es decir, que hay herramientas desde el punto de vista estructural, son complejas y tiene su dificultad, sobre todo de definir bien los parámetros que afectan a la estructura, pero sí se puede hacer. Uh-huh. Luego, bueno, hablando un poco ya de las consecuencias y tal, pues un poco lo que nos tenemos que es anticipar. Y bueno, venimos hablando toda la charla sobre, bueno, las distintas medidas de prevención y de seguridad a nivel estructural, evidentemente. Pues un poco ya no vamos a entrar tanto en el personal, cómo tiene que operar para que no se produzcan esas presiones, sino a nivel estructural, pues hemos recorrido los distintos tipos de qué hacer, ¿no? En el caso de los bueno, pues un poco de cubrir ese diseño estructural para que esa explosión sea lo menor posible, ¿no? Antes has dicho una cosa que me ha parecido curiosa, que al final es una liberación de energía, ¿no? Porque al final una explosión no deja de ser una liberación de energía. Y entonces el que diseña esa estructura frente a esa explosión lo que tiene que hacer, entiendo, es intentar que esa liberación de energía o salga o entre, pero en ningún caso que dañe, ¿no? Entonces hay veces a lo mejor que lo que te interesa es que esa liberación de energía salga. A lo mejor no se trata de hacer un diseño estructural muy, muy hermético que no salga eso, sino a lo mejor incluso que permita salir cierta esa liberación de energía. ¿Puede ser? Sí, eso por ejemplo normalmente el diseño estructural es un edificio frente a explosiones externas. Entonces ahí lo que pretendes es que esa energía no entre. No entre. Pero también será el caso de, hace poco hablaba comentaba conmigo, se están haciendo unos depósitos de explosivos, en definitiva, que son al final unas celdas, digamos, cúbicas, en el que se mete el explosivo y ahí se queda almacenado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si eso lo intentamos cerrar completamente, pues aquellos puede ser casi hasta una bomba con el crecimiento. ¿Qué es lo que sea una técnica que se hace ahí? Es, bueno, pues dejar la cubierta, digamos, débil, de tal forma que frente a la explosión, pues la cubierta incluso se abre, es una cubierta abatible, puede ser, frente a la explosión, y esa energía se libera hacia arriba, hacia un lugar, digamos, seguro, que no va a producir daño. Eso es mejor que se te reviente la puerta lateral y cause un daño peor. Entonces, en explosiones, digamos, o en sitios que hay que diseñar algo frente a una explosión interna, una forma muy eficiente es dejando, digamos, algo débil para que la explosión rompa por ahí, y algo débil que apunte hacia un sitio, digamos, que no cause daño. Como decía antes, la cubierta, la forma que se abre la cubierta, se abaten dos paneles de la cubierta, la sobrepresión se libera por ahí arriba y da susto, pero nada más. Eso es. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque al final diseñáis para que precisamente rompa por donde vosotros queréis que rompa y no por otro lado. En este caso sí, en el caso se diseña precisamente para que
rompa por donde menos daño hace. Uh-huh. Y luego, hubo un momento, claro, hemos hablado de accidentes catastróficos, pero bueno, pueden ocurrir accidentes que no sean catastróficos, que la estructura haya tenido un accidente determinado, pero bueno, que sobreviva todavía y que pueda seguir dando su uso. Evidentemente, ante esa casuística, lo que hay que hacer es fortalecerlo o reconstruir esa zona local. ¿Cómo se hace ese diseño de esa estructura averiada? Bueno, primero hay que hacer, digamos, una evaluación de cuál es el estado, una evaluación adecuada de cuál es el estado en el que ha quedado esa estructura. Determinar cuáles son los elementos que más daños han sufrido y buscar las medidas paliativas para esos daños, refuerzos locales, incluso a lo mejor en algún caso por sustitución de algún elemento por otro nuevo, dependiendo del tipo de estructura. Es decir, eso hay que ir caso por caso y ver, digamos, cuáles son las medidas oportunas. Pero en principio es eso, primero hacer una evaluación mediante mediciones, mediante digamos una recogida de datos de cuáles los daños que se han producido, entender esos daños por qué se han producido y luego pues repararlo en la medida que sea, ya te digo, desde refuerzos locales a incluso sustitución de algún elemento completo, una viga o lo que sea correspondiente. Uh-huh. Y luego, bueno, para terminar, me gustaría, bueno, que con tu experiencia laboral nos comentaras a lo mejor, pues, ese caso, a lo mejor, que ha sido el más llamativo para ti, o el más curioso, el que te ha despertado a lo mejor más interés, o que te ha costado más, o que te ha parecido más interesante. Un caso en el que hayas participado y hayas dicho, pues mira, este caso fue controvertido, fue interesante realizarlo y enfrentarme a él, porque bueno, al final... Pues no sé, ahora recientemente tenemos en un proyecto en Turquía, me parece que es, ahí tenemos una subestación, es un edificio bastante largo, una subestación eléctrica, que tiene una junta de dilatación en medio. Es un edificio, debe tener como 70 metros, más de 60 metros seguro de largo. Entonces se ha diseñado con una junta de dilatación. El cálculo, especialmente el contraexplosión, se subcontrató a una empresa turca y claro, ellos con la metodología que utilizaron de cálculo no consideraron el efecto de esa junta de dilatación. Y al final, si imaginamos una estructura ideal para enfrentarse a explosiones, pues sería una caja de zapatos, en los que tenemos unos muros laterales, la cubierta, y todo funciona de una forma rígida y simétrica y bien, ¿no? Claro, si eso lo partimos a la mitad y ponemos una junta de dilatación en medio, lo que tenemos es una estructura que está sometida a torsiones frente a la carga de explosión. Entonces, por la metodología que se utilizó, que consistía en una simplificación, digamos, de la estructura, no se consideraba esa torsión. Entonces, bueno, pues estamos en discusiones todavía con el constructor y con esto, a ver porque es un efecto, digamos, que si tenemos un poco la paciencia de tenerlo en cuenta, pues se ve que funciona muy mal. Tendríamos un muro de cortante, digamos, en la dirección de la explosión, y el resto estaría sujeto por pilares, que tiene una rigidez mucho menor, pilares y vigas, con lo cual, digamos, el edificio no funciona muy bien frente a esa carga horizontal. Entonces, bueno, pues es una situación un poco diferente y que, bueno, nos está llevando tiempo ya imagino reconducirla. Ya imagino. Nada, pues hemos repasado bastante exhaustivamente. Nos hemos dejado muchos casos por delante, pero bueno, creo que todos los que nos están escuchando, pues más o menos se hacen una idea en la cabeza de la importancia que tiene prever estos hechos. Esto puede ocurrir prácticamente en cualquier estructura que evidentemente cumpla con unos criterios típicos de lo que hemos visto, lo que son los efectos o las causas.
Y a partir de ahí pues hemos visto un poco las consecuencias, cómo se diseña o cómo se podría diseñar, intentando bueno pues que esa liberación de energía o bien no entre o bien salga en función de si viene de dentro o de fuera esa liberación de energía. Hemos hablado pues un poco también el tema de los incendios, como bueno pues que también hay que hacer frente, pero no siempre de forma simultánea, sino hay que preverlos, pero no tiene por qué ocurrir a la vez. Hemos hablado sobre la plasticidad, importante saber que necesitamos materiales plásticos, porque evidentemente mientras plastifique pues no ha roto. Y un poco, bueno, pues ese diseño estructural frente a explosiones que tiene una componente dinámica que evidentemente lo cambia todo frente al cálculo estático del que estamos hablando pues prácticamente todo el rato. Bueno, a mí me ha gustado mucho la charla, creo que hemos aprendido un montón, yo el primero, espero que los que nos estén escuchando también. Nada más darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. Son dos aspectos que no hemos tratado y que tienen cierta bueno, yo cuando la primera vez que me enfrenté al tema de estas explosiones, era una cosa que no entendía. Es decir, hemos hablado de que se produce la onda explosiva, ¿sí? Y eso llega al edificio. Una onda que antes hablábamos de un bar de pico, ¿no? Sí. De pico de onda. Pues resulta que esa onda que es de un bar, pues cuando llega al edificio, la presión que tenemos en el edificio no es de un bar, es de 1,2, 1,5, 1. Hay una cosa ahí que se llama onda reflejada, que a mí me costó entenderlo, sinceramente. Al final me hizo un símil que dice, bueno, pues esto es como si va un grupo de gente corriendo hacia una pared, rebotan contra la pared y se juntan los que van contra los que entran. Claro. Y se produce como un incremento. Hay como más lío ahí, ¿no? Sí. Entonces yo pues, no sé si será así, cualquiera que a lo mejor que sepa de esto realmente dice, este es un no, pero es un símil muy gráfico. A mí me ayudó, pero el hecho es ese, hay formulaciones estándar para calcularlo, y la primera cuestión es que la presión que tenemos en la cara que se enfrenta a la explosión es significativamente mayor que la de la onda en campo libre, por decirlo así. Bien, ese es un fenómeno, digamos, importante a tener en cuenta. Y luego las presiones en el resto de las caras, en la cubierta, pues son, cada una tiene su formulación y son distintas. Y luego el otro fenómeno es que los materiales, frente a cargas muy rápidas, se comportan pues muy noblemente, en general, es decir, aguantan más, en definitiva. Hay un fenómeno que se llama de endurecimiento frente a. Entonces, hay también unas tablas y incluso están también parametrizados en distintas normas, en documentos, que en función del tipo de material, dices, bueno, pues si yo tengo un acero de 500 megapascales, pues el límite elástico lo puedo considerar frente a una carga rápida, no de 500 megapascales, sino a lo mejor de 530 megapascales. Y ese sería el valor de diseño de la. Es decir, que hay, digamos, una serie de pequeños detalles que hacen que las estructuras se puedan definir, digamos, de una forma muy ajustada para cometer este fenómeno poco probable. Y un poco, antes me refería a que, claro, que luego cuando se hacen los estudios estos de ver qué es lo que ha pasado, pues son parámetros que hay que ajustar bien para que la realidad, claro, el modelo que tú tengas se ajuste a lo que se. Era simplemente esos dos comentarios adicionales. Bueno, súper interesante. Ese símil gráfico no se me olvidará, no se me olvidará nunca, pero sí, ¿no? Está muy bien porque sí, es verdad que los que no nos dedicamos a esto, es verdad que, claro, ahora lo dices, yo no había caído, pero claro, tiene todo sentido, claro, al final dices, claro, si está en un sitio cerrado o confinado, esa liberación de energía, esa onda, al final es verdad que rebota contra las paredes y hace que, bueno, que vuelva otra vez a darle. Entonces, claro, es verdad que eso de alguna manera se tiene que cuantificar y se tiene que decir. O sea que sí, no, totalmente bien aclarado. Nada, una vez más, darte las gracias. A vosotros por vuestra paciencia. A ti por tu conocimiento. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras.
Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.